El expositor bíblico Aiseño. Primer trimestre bajo la temática: el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Estudio bíblico 1. Enoc profetizó la venida del Señor. Base bíblica: Génesis 5, 21 al 24, y Judas 6 al 8, y 12 al 16. Pensamiento central. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento anunciado en la Biblia, pero la mayoría de la humanidad parece no hacer caso a esta inminente realidad. Texto áureo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 14. Datos generales acerca del tema. Enseñanza. La realidad de la segunda venida de Cristo debe influenciar positivamente nuestra conducta y causar gozo a los que esperan al Señor. Autor. Génesis fue escrito por Moisés. Judas, por autor del mismo nombre, hermano de Jesús. Personajes: Dios, Cristo, Adán, Enoc, los hombres impíos. Fecha. Génesis fue escrito entre 1450 y 1410 a.C. Judas fue escrito alrededor del año 75 después de Cristo. Lugar. Génesis fue escrito en el desierto de Arabia, entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Para Judas se han sugerido Alejandría de Egipto, Palestina y Antioquía de Siria. Introducción. El mensaje de la segunda venida de Cristo ha sido visto a veces como una forma de infundir temor a las personas. Muchos, aun dentro de la iglesia, prefieren ocupar tiempo en escuchar mensajes de éxito, de ascenso, de elevar la autoestima. Más triste aún es que el mensaje humanista tiene muchos voceros alrededor del mundo quienes, fingidos de obreros de Cristo, sacan la mirada de los creyentes de la patria celestial. Mas, la Biblia trata con detalles precisos los asuntos relacionados con el fin de los tiempos. No solamente nos explica los eventos del porvenir, sino que alerta al creyente sobre la necesidad de estar preparados. En la presente lección vamos a repasar la profecía de Enoc tal como aparece en las Escrituras y el paralelo que Judas menciona entre los falsos maestros y los tiempos de la segunda venida de Cristo. ¿Quién era Enoc? Génesis 5, 21 y 22. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. 1. Enoc viene de la familia de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva en lugar de Abel. Llegó a ser padre a los 65 años, y su hijo primogénito fue Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia. Curiosamente, después de la muerte de Matusalén, vino el diluvio universal. 2. El versículo 22 relaciona estrechamente el caminar de Enoc con Dios, con el nacimiento de su hijo primogénito. El nacimiento de este hijo marca para Enoc el inicio de su vida de comunión con Dios. Ello nos enseña que Enoc decidió dejar un ejemplo de fe a su generación. La Biblia habla en Génesis de dos hombres que caminaron con Dios. Uno fue Enoc, y el otro, su bisnieto, Noé. Génesis 6, 9. En verdad, Enoc influenció su generación con su vida de fe. 3. Ahora, la frase caminó Enoc con Dios debe entenderse también como una vida perseverante en su buena relación con Dios. El verso 22 dice que por 300 años este varón vivió cerca de su Dios. Debemos aprender aquí que hay un costo por decidir caminar conforme al corazón de Dios. Ello incluye conducirse diferente a cómo vive el mundo que nos rodea. Santiago 4, 4. Génesis 5, 23 y 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
1. La vida terrenal de Enoc fue de 365 años. Por Hebreos 11, 5, sabemos que antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso significó vivir en pleno agrado al Señor, convencido de la existencia del Dios invisible. Aprendemos que Dios es galardonador de los que le buscan. 2. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Esto contrasta con la lista genealógica que el capítulo 5 de Génesis entrega, donde la mención de cada descendiente de Dan termina con la realidad de su muerte. El traslado de aquel fiel peregrino al cielo fue, por tanto, un milagro atípico en su tiempo, sin precedente alguno en su generación. Los que esperamos la venida del Señor debemos cultivar una actitud de fe semejante y una conducta de comunión con Cristo acorde a nuestra profesión. 3. Hebreos 11, 5 también dice que él no fue hallado. Así que, tras ser llevado por Dios al cielo, los que lo conocían lo buscaron hasta regresar con el dictamen: no lo hemos hallado. Al igual que Enoc, a Elías también lo buscaron, pero tampoco fue hallado. Segundo de Reyes 2, 1, 17. Los falsos maestros. Judas 4, 8 y 11. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Dios hizo al hombre para creer en él, por tanto, cuando el ser humano sale de la comunión con su Creador, está muerto espiritualmente. Como en los días de Judas, hoy abundan los falsos maestros que convierten en libertinaje la gracia de Dios. El versículo 8, el Espíritu Santo quiere enseñarnos que la ira de Dios se manifiesta contra los rebeldes. El título de soñadores acopla con su identidad. Estos son llamados también en los versículos 18 y 19, burladores y sensuales. Vuelve a la lectura de los textos e identifica algunas características descritas por Judas sobre los falsos maestros. Judas 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El versículo 12 habla sobre los ágapes que los creyentes tenían para confraternizar. Eran reuniones de comunión donde, generalmente, había una cena familiar entre los hermanos. Pero Judas denuncia que la participación impúdica de los rebeldes en esos ágapes manchaba su verdadero sentido. Pablo enseñó que no debemos juntarnos ni comer con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. 1 Corintios 5, 11. Judas usa algunas metáforas sobre la condición pecaminosa de los reincidentes. Primero los llama, nubes sin agua. Ello indica que estaban vacíos en su interior y eran fácilmente movibles de su posición. Cada creyente debe estar firme en su fe, arraigado y sobreedificado en Cristo. Colosenses 2, 7. También se identifica a esos impíos como árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No dieron fruto, murieron cuando deberían fructificar, y el labrador tuvo que arrancarlos. A diferencia, el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Salmos 1, 3. Los hijos de Dios debemos vivir como pámpanos que están en la vid verdadera, en Cristo Jesús. Juan 15, 5, 6. Añade a tu lista las características que se ofrecen en los presentes versículos. ¿Qué característica particular encuentras en estos versículos que te ayuda a identificar a los falsos maestros dentro de la iglesia?
Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. 1. El versículo 14 de Judas continúa el tema de los impíos y los falsos maestros, y nos revela más concerniente al juicio que les espera. 2. Enoc fue el séptimo hombre desde Adán por la línea de Set, primer libro de Crónicas 1, 3, de esa línea genealógica vino el Mesías, nuestro Salvador. 3. En esta hora de la historia, cuando los acontecimientos concuerdan tanto con las señales del fin, es imperativo que vivamos cerca del Señor y le busquemos en oración. La profecía de Enoc presenta la segunda venida de Cristo. Nos hace ver que vendrá acompañado de santas decenas de millares. Probablemente, el término santos es una referencia a los millares de ángeles que le acompañarán en su regreso. Cristo mismo anunció que vendrá en su gloria con todos sus santos ángeles, Mateo 25, 31. Tanto esta escritura de Mateo como el pasaje de Judas 14, presentan al Señor en su carácter de juez. Él dijo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, Juan 5, 22. Judas 15 y 16. Para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los dos versículos últimos de nuestro estudio son reveladores de lo horrible que es vivir lejos de Dios. 1. En el versículo 15 la frase, hacer juicio contra todos, muestra que el Señor viene como juez de todos. Su santidad rechazará la impiedad de los que no le recibieron. En el versículo 15 hallamos tres alusiones al desacato de los malos. Estas son: los impíos, sus obras impías y cómo han obrado impíamente. En el juicio, ellos serán convictos de su insultante manera de vivir. Es imprescindible que cultivemos una conducta de piedad como fruto de nuestra fe. Además, Enoc profetizó que, en su segunda venida, Cristo juzgará las palabras duras que los malvados han hablado contra él. Debemos recordar la advertencia de Jesús que, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, Mateo 12, 36. 2. Nuestra palabra debe tener el propósito de edificar y dar gracia a los oyentes, Efesios 4, 29. Frente a la venida de Cristo, debemos orar para que el Señor nos tenga por dignos de estar en pie delante de su presencia, Lucas 21, 36. Ahora, puedes completar tu lista de características sobre los falsos maestros. Estudia la misma para que puedas obtener un perfil claro de los falsos maestros que se han levantado en los últimos tiempos. Ahora, analicemos lo estudiado. Mencione dos hombres del Antiguo Testamento que fueron traspuestos al cielo, sin morir. ¿Cuáles dos características de los falsos maestros son mencionadas en Judas 4? ¿Por qué razones dice Judas que los impíos son manchas en los ágapes de los santos? ¿Cuál será el fin de estos falsos maestros? ¿Cómo debe ser la conducta de quienes han alcanzado la misericordia de Dios?